Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Hola, Sí, sí, hola. lo escuchamos, lo escuchamos. Gracias, gracias, gracias. Perfectamente. Bienvenidos a este curso. El día de hoy Sí, vamos a le iniciar. escuchamos. Gracias. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con el curso taller de lo que es APA. Hemos esperado el tiempo suficiente para que puedan ingresar. Sin embargo, ya por respeto, vamos a iniciar con lo que es el curso de APA séptima edición. ¿Ya? El curso, como ya saben, dura 3 días. Hoy día, mañana miércoles y pasado jueves vamos a desarrollar el curso de 1 hora y media, ¿sí? De 20 horas a 21:30 vamos a desarrollar. Hemos conformado un grupo, ahí vamos a mandar los enlaces. Por hoy estamos con otro enlace, mañana vamos a estar también con otro, ¿no? Y el día jueves también con otro. Entonces vamos a mandar minutos antes al grupo oficial del WhatsApp para que puedan ingresar al taller, ¿ya? También al grupo oficial vamos a compartir la grabación y lo que son los materiales, las presentaciones que vamos a tener, los vamos a compartir a través del grupo de WhatsApp, ¿ya? Y cualquier consulta, pregunta, los vamos a estar también respondiendo por ese medio, ¿sí? Sin embargo, por este medio, al momento que estamos desarrollando la clase, también pueden hacer preguntas directamente por este medio, encendiendo su micrófono, o en caso contrario, a través del chat pueden hacer sus preguntas, ¿ya? Entonces, con gusto vamos a estar respondiendo. Es importante que ustedes eh, no queden con dudas que posteriormente les puedan perjudicar en el desarrollo de su trabajo, ¿sí? Entonces es importante que se cercioren de todo, ¿no? Por eso están pagando y por eso están en este curso, ¿ya? Y como sabrán, este curso incluye lo que es el libro físico a toda Bolivia, de lo que es APA, ¿no? Como bono por participar en este curso taller, ¿ya? Entonces, en eso consiste, va a ser una clase práctica. En la primera parte vamos a ver la parte teórica, posteriormente vamos a entrar en lo que es la parte práctica del APA. ¿Ya? Mi nombre es Román Pairumani, entonces yo voy a ser el facilitador de este taller. Si tienen alguna consulta, pueden hacerlo, o caso contrario, empezamos con el taller. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien, entonces empezamos con el taller, ¿ya? Vamos a empezar con lo más elemental, definiendo lo que es APA, ¿sí? Seguramente en muchas oportunidades, en algunas circunstancias les han preguntado, ¿qué es APA? ¿No? ¿Qué es APA? Muchas veces nos hemos sorprendido con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es APA? ¿No? ¿Qué será? ¿No? APA es un estilo de organización y presentación de trabajos académicos, ¿ya? Cuando hablamos de APA, estamos haciendo referencia a un estilo, ¿ya? Así como APA, existen varios otros estilos, ¿no? Referidos a lo que es la redacción académica. APA es simplemente uno de ellos, ¿ya? Y el más utilizado en el ámbito académico, ¿ya? Por eso estamos aprendiendo a utilizar el APA, ¿ya? Entonces, cuando les pregunten APA o cuando ustedes tengan que desarrollar, simplemente es un estilo. Entonces, como decimos, es un estilo, entonces es como un manual en el cual describe las características que debe tener un texto académico, ¿no? Empezando desde el tamaño de hoja, interlineado, justificado o alineado, tipografía, tamaño y muchos otros elementos, ¿no? Todo eso incluye lo que es APA, además de ortografía, ¿no? Y muchos otros elementos. Entonces, eso es APA, un estilo de presentación de trabajos académicos, ¿ya? Ahora, el APA como tal, APA, sí, la palabra APA es la abreviación, ¿no? En castellano, Asociación Americana de Psicología, ¿ya?
Entonces, es la abreviación de la Asociación Americana de Psicología. Tiene origen esta asociación en el año 1929. Sin embargo, la primera edición de lo que es el manual APA recién sale en 1952, ¿ya? A partir de este año hasta la fecha, se ha implementado lo que es el APA, ¿sí? El manual APA, referido a lo que es la redacción académica. Por cierto, APA tiene dos manuales. Uno está relacionado con el área médica y el otro que tiene que ver con tema de redacción. Ya, entonces, del 52 a la fecha, el APA como tal, desde octubre de 2019, estamos ya en la séptima edición, ¿ya? Con eso quiero decir de que APA cada cierto tiempo, o sea, no hay una fecha establecida, va mejorando, ¿ya? Va implementando ciertos cambios que tienen que ver con la coyuntura principalmente, ¿ya? Es así que hoy en día, en la séptima edición, se incorpora principalmente fuentes digitales, ¿no? Entonces podemos decir de páginas web. Ahora no solamente es páginas web, eso era en la séptima o en la sexta, ¿no? Ahora, por ejemplo, cómo soltar un software, ¿no? Entonces, cosas así se van incluyendo en el manual del APA como tal, ¿ya? Entonces, no sabemos hasta cuándo será, ¿no? Seguramente en algún momento también ya estaremos en APA octava edición, ¿sí? Entonces, cada cierto tiempo va mejorando y eso se conoce como las ediciones que se van dando en lo que es APA. ¿Qué nos lo han desarrollado? Principalmente psicólogos, antropólogos, administradores, no son ellos los que han desarrollado el APA o el manual APA. Por tanto, este manual está direccionado a lo que es el área de ciencias sociales. Sin embargo, hoy en día se puede ver que el APA no solamente se aplica en el área de ciencias sociales, sino más al contrario, se aplica ya en todas las ramas de la ciencia, ¿no? Eso también es importante que tomen en cuenta, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otros estilos existen, no? Como estamos hablando de APA, ¿no? Y es importante también dar a conocer que existen otros estilos como Chicago, Vancouver, Ghost, ISO, MLA, Sisto, Turabian, Harvard, ¿no? Y existen otros más, ¿ya? De los cuales el más común es el APA, también el Chicago, tal vez el Vancouver, el MLA, ahora creo el Harvard, ¿no? Entonces son estilos que van o que se utilizan. Por ejemplo, el Vancouver se utiliza en el área médica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en farmacéutica, en medicina, utilizan el Vancouver, ¿no? El Vancouver es, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner. Profe, disculpe, no se puede ver la diapositiva, profesor. ¿No se ve la diapositiva? Exactamente, sí, no se ve. Oh, lo siento, lo siento. ¿Ahora sí? Exactamente, sí, ahora sí. Ya, lo siento. De todos modos, igual van a tener esta presentación, ¿ya? Es importante. Gracias por hacer notar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decía el tema de Vancouver es utilizado en área médica. El Vancouver es, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pongo una cita, pongo aquí un número y aquí abajo pongo los datos de la fuente consultada, ¿no? Eso es Vancouver, ¿ya? Y algo que también quiero señalar es que no se pueden mezclar los estilos, ¿sí? Si yo estoy realizando mi trabajo en estilo APA, no tengo por qué utilizar también en el mismo trabajo, digamos, Vancouver o Chicago, si no puede haber mezcla de estilos. Entonces, sí o sí tienes que enfocarte en un estilo nada más, ¿sí? Ahora, cada uno tiene una rama de la ciencia al que se enfoca, ¿no? Por ejemplo, APA, hemos dicho ciencias sociales. Eh, un minuto, por favor.
Ya, mil disculpas. Hay algunos que no pueden ingresar, conectarse. Ya. Entonces decía, APA es para ciencias sociales, Chicago, también para el área de ciencias sociales, Vancouver, área médica, el MLA para literatura, lenguaje, ¿no? Así más o menos, ¿no? ISO es para todas las áreas, ¿sí? Entonces, ISO como tal es la norma como tal. Entonces, por ejemplo, cuando dicen normas APA, estilo APA, tienen otras denominaciones más, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que manejen estilo APA y no norma, ¿ya? La única norma que es aceptado así con esa denominación es el ISO, ¿ya? Entonces, ISO sí es una norma, ¿ya? El resto es estilos, ¿sí? Entonces, estos son los estilos que existen, ¿no? En el ámbito académico que son utilizados para el tema de redacción. Bien, ahora, ¿en qué se enfoca lo que es el APA? ¿Sí? El APA básicamente se enfoca en estos 12 elementos, ¿ya? El APA sexta edición solamente tenía 10 capítulos. Esta séptima ya tiene 12 capítulos. Algunos capítulos se han incorporado, por ejemplo, como el capítulo 5 que tiene que ver con pautas de lenguaje sin prejuicios, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de la equidad de género, ¿no? El tema del lenguaje, por ejemplo, se dice el presidente, ¿no ve? Y no se dice la presidenta, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, ese tipo de casos, ¿no? Entonces, ahí hablamos del lenguaje sin prejuicios, ¿no? Y algunos otros elementos más que se han incorporado. Ahora, si analizamos un poco, en el capítulo 1 habla de principios de escritura y publicación académica. En el capítulo 2, elementos de papel y formato, eso lo vamos a ver de forma general. Normas de informe de artículos de revistas también es importante conocer. Básicamente este estilo está relacionado a presentación de artículos científicos, ¿no? Trabajos académicos, ¿sí? Estilo de escritura y gramática, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, lo que es tema de ortografía y gramática, ¿no? Cuando utilizar las mayúsculas, la coma, punto y coma, todo eso entra, ¿no? Que decía pautas de lenguaje sin prejuicios, mecánica de estilos, tablas y figuras, obras acreditadas, ¿no? De todo esto, lo que vamos a ver nosotros es el punto 8, que es obras acreditadas, esos son las citas, ¿ya? El punto 9 que tiene que ver con lista de referencias, ¿no? Y obviamente el 10, el 11, que tienen relación con el punto 9, ¿ya? Y obviamente el punto 7, que son tablas y figuras. Ahora dirán, ¿por qué no desarrolla todo el manual, no? Seguramente nos demandaría unos 2 meses, ¿no? Desarrollar todo el manual, ¿sí? Ahora, algo importante también. Muchas veces cuando desarrollamos un trabajo, ya sea en la universidad, en cualquier institución, ¿sí? Nos piden, ¿no? Van a presentar, digamos, una tesis, ¿no? Nos dicen, van a presentar su tesis, dicen, ¿no? Tamaño de letra Times New Roman 12 puntos, interlineado 1.5, dice, ¿no? Justificar, la alineación justificado, márgenes superior 2.5, derecho 2.5, inferior 2.5, lado izquierdo 3, ¿no? Ya nos dan el estilo, ya nos dan todo esto, ¿no? Y al final nos dice, ¿no? Citas y referencias en estilo APA. Ah, entonces nada más en de APA, en realidad lo que aplicamos es lo que vamos a aprender ahora, ¿ya? El resto no aplicamos, no utilizamos, tenemos nuestro propio estilo y eso lo he podido comprobar con todas las instituciones de educación superior, principalmente, ¿no? Universidades aquí de La Paz y del interior, ¿no? Entonces hemos desarrollado varios trabajos de asesoría de tesis, de este tipo de cosas. Entonces ahí he podido comprobar que cada una de las instituciones, y no solamente instituciones, sino las carreras, tienen sus propios manuales, ¿no? Manuales de presentación de trabajos académicos en el cual ya especifica todos estos elementos, ¿no? Entonces, lo único que nosotros tenemos que desarrollar son las citas y las referencias, obviamente las tablas y las figuras en lo que es el estilo APA, ¿ya? Entonces, eso vamos a aprender en este taller. Bien, ¿por qué utilizar el estilo APA, no? Primero,
y lo más importante es para respetar los derechos de autor. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros o cuando somos docentes, los estudiantes pedimos que hagan algún trabajo, una gran mayoría o casi todos acuden ahora hoy en día al Internet. Muchas veces pueden encontrar trabajos ya casi elaborados, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es copiar, pegar, cambiar el formato y presentar como si fuera su trabajo. Eso es plagio, ¿ya? Eso es plagio. No estamos respetando los derechos de autor, ¿ya? Ahora hay varias herramientas, ¿no? Para detectar el plagio, ¿no? Por ejemplo, se puede pedir a los estudiantes que les presenten en formato digital, pero en Word, ¿no? Y tenemos un montón de herramientas en el Internet para poder revisar. Ahora, el más común es el Turnitin, ¿no? En las instituciones de educación superior se está implementando el Turnitin como revisor de plagio, ¿no? Entonces, si el trabajo pasa en un 90%, ¿no? Entonces pasa para la defensa. Si no, si es más del 10% el plagio, entonces revisión, ¿no? Entonces, más o menos así se aplica hoy en día, ¿no? Entonces, primer elemento para respetar los derechos de autor, no cometer lo que es el plagio de ideas, ¿no? También para no asumir la responsabilidad de terceros, vale decir, yo puedo copiar de una fuente, ¿no? Y puede que esté mal, ¿no? Ahora, si yo no cito esa fuente, entonces el jurado, la persona que está leyendo mi trabajo dirá, ¿no? Qué mal, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que presente de esa forma, ¿no? Ahora, si yo doy a conocer la fuente del cual he obtenido esa información, entonces el error no es mío, sino es de la fuente que hemos utilizado, ¿no? Y obviamente el estilo APA nos permite unificar el estilo, ¿sí? A través del APA vamos a presentar los trabajos de forma uniforme, ¿ya? Y obviamente también para poder integrar adecuadamente los elementos, ¿no? Tal vez eso aparte no lo vamos a mm, aplicar muy bien, sin embargo, cuando, por ejemplo, cuando hacemos totalmente en APA, entonces ahí nos dice, por ejemplo, cómo deben ser los subtítulos, el interlineado, y si pedimos que hagan todos en ese estilo, básicamente, obviamente todos van a estar de forma uniforme, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Por esas circunstancias o por esos motivos utilizamos lo que es el APA, principalmente con lo que es el plagio, ¿no? Entonces, no podemos cometer o no pueden cometer los que están realizando los trabajos lo que es el plagio, ¿no? El plagio es cuando copiamos y no damos el crédito a esa fuente. Eso es plagio, ¿sí? Sí se puede copiar, sí, nosotros citamos adecuadamente. Eso no es plagio, ¿ya? Plagio es cuando no lo citamos, no lo mencionamos a la fuente del original, es decir, los datos de la fuente del cual hemos consultado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos son algunos de los motivos por los que utilizamos el APA. Ahora, plagio, ya hemos dicho, ¿no? Es no dar crédito correspondiente, es presentar las ideas de otros autores como si fueran nuestras. Eso es plagio. Y obviamente el plagio está penado por ley, ¿no? Está penado por ley. Tal vez en algunos países como en Bolivia no se aplica al 100%, pero sí en otros países es importante, ¿no? Porque pueden ser anulados los trabajos y todo lo demás, ¿no? Entonces podemos tener problemas legales. Entonces, eh, es preferible evitar lo que es el plagio, ¿no? Y también existe el antiplagio o el autoplagio, ¿no? El autoplagio es presentar nuestros anteriores trabajos como si fueran trabajos nuevos, ¿no? Como si fueran nuevos, ¿no? Entonces, digamos que ya he escrito un libro anteriormente, ahora estoy escribiendo otro libro y copio del anterior, ¿no? No me cito yo mismo, presento como nuevo, eso es autoplagio. Obviamente no me pueden demandar, ¿no? No me puedo demandar yo mismo por plagio, ¿verdad? Sin embargo, es considerado como falta de ética por parte del autor, ¿no? Entonces, eso también es importante. El lector, ¿no? Que está leyendo tu libro ya no va a ser, ya no le va a creer mucho, ¿no? Usted pierde su personalidad como escritor, ¿listo? Entonces, eso es el autoplagio. Bien, hasta ahí la parte introductoria. Ahora,
Esto vamos a ver de forma muy general. Recalco, las instituciones tienen su propio formato, ¿no? Entonces, generalmente, o mi recomendación es que ustedes se adecúen a ese formato, ¿ya? A ese formato, ¿sí? Y no a lo que vamos a presentar a continuación. Y van a ver que algunas cosas ni siquiera tal vez sabíamos, ¿no? Pero, sin embargo, es el estilo APA, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el formato del estilo APA? Primero, en tema de lo que es tipografía, o conocido también como fuente, ¿sí? Calibri 11, Arial 11, Times New Roman 12, Lucida Sans Unicode 10, Georgia 11. Esos son las 5 tipografías que podemos utilizar en un trabajo académico. ¿Ya? Esos 5 estilos o tipografías. Vale decir solamente uno a la vez, ¿no? Entonces, digamos, en este trabajo yo voy a utilizar Calibri 11, ¿no? Entonces, en todo el trabajo tengo que utilizar Calibri 11, o sea, no significa esto de que una parte Calibri, otra parte Arial, otra parte, no, 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 sino una fuente en una o en un trabajo, ¿ya? Entonces, cualquiera de estos puedo adoptar y trabajar en base a esa fuente en todo el trabajo, ¿sí? Eso es tipografía, ¿ya? Según APA. Y el más común en nuestro medio, Times New Roman, 12 puntos, ¿no? Generalmente. O Arial, pero Arial 12, ¿no? Entonces aquí APA nos dice Arial 11. En tema de lo que son los márgenes, ¿no? APA nos dice 1 pulgada a cada lado. 1 pulgada es 1,5 o 2,54, ¿sí? Pero no siempre se maneja de esa forma en nuestro medio. Entonces es importante también que verifiquen con su institución, ¿ya? Generalmente el margen izquierdo es más amplio, ¿ya? Por ejemplo, en la UMSA es 4, ¿ya? Si son tesis o proyectos, es 4, ¿no? Eso para el empastado, ¿no? Y para cuando abrimos el texto, como son de tapa dura, entonces para que se pueda leer muy bien, ¿sí? Entonces también revisen, no es uniforme. Sin embargo, APA nos pide que elaboremos de forma uniforme el o los márgenes de la hoja. Papel, aquí creo que no hay duda, ¿no? Entonces todos utilizamos tamaño carta, ¿sí? No, ahí sí utilizamos, ¿no? Este formato. Te has repetido esto. Espacio. APA nos dice doble, ¿ya? Pero en nuestro medio, doble es muy exagerado, ¿no? Utilizamos generalmente 1,5, ¿ya? Utilizamos doble cuando un profesor nos dice, ¿no? Van a presentar su trabajo mínimo 10 páginas. Ah, entonces para llegar a 10 páginas ponemos espacio doble, ¿no ve? En esas circunstancias utilizamos, pero así una tesis, un artículo científico, lo que fuera, utilizamos generalmente en 1,5, ¿no? Y la alineación, APA nos dice al izquierdo, ¿no? Entonces, eso estéticamente no se ve bien. Por lo tanto, generalmente nosotros lo hacemos de forma justificada. ¿No ve? Justificada. Bien. Sangría. En nuestro medio no utilizamos, ¿sí? Pero APA nos dice que se debe utilizar sangría en la primera línea de cada párrafo, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Si se dan de cuenta, esto es un ejemplo, ¿no? Interlineado doble, ¿ya? Todito de forma uniforme. Aquí en la separación de los párrafos no hay un espacio más amplio, ¿sí? Eso se programa, ¿ve? Insertar espacio después de cada párrafo, así más o menos, ¿no? Luego aprenderemos eso, ¿no? Entonces, aquí no hay ese espacio. Por lo tanto, para que nos podamos dar de cuenta, ¿no? Los párrafos, es importante utilizar o lo que es la sangría. La sangría debe ser, dice, de media pulgada. Media pulgada equivale a 1,27. Ahí está, ¿no? Entonces, APA sí utiliza sangría. Generalmente en nuestro medio no utilizamos sangría, ¿sí? Ahora esto, ¿no? Esto les va a parecer chino, pero esto es los encabezados en APA, ¿sí?
El título, perdón, en tema de los encabezados, obviamente empezamos por el título, ¿no? Y eso sería el nivel 1. Nosotros utilizamos el sistema numérico, ¿no ven? ¿Sí? Ahora, nivel 1, que sería el encabezado, el título, ¿no? Debe estar centrado en negrita y básicamente el título. El siguiente párrafo inicia con sangría, normal, ¿no? El siguiente párrafo, ¿no? El texto, ¿ya? Si fuera segundo nivel, es decir, un subtítulo, digamos, segundo nivel, ya está alineado a la izquierda. Exactamente lo mismo, pero alineado esto a la izquierda, ¿ya? En negrita todo. Si fuera un tercer nivel, exactamente lo mismo que el segundo, pero en cursiva, ¿ya? En cursiva. Si fuera un cuarto nivel, ya empieza con sangría, como si fuera un párrafo, ¿ya? Pero en negrita, obviamente alineado a la izquierda porque está en el mismo párrafo, termina en punto y ahí mismo inicia, en la misma línea, inicia el texto, ¿ya? Y si fuera un nivel 5, exactamente lo mismo que el 4, solamente que en sangría. Nosotros, ¿cómo utilizamos? Nosotros utilizamos el sistema numérico. A ver, les voy a compartir esto, un documento Word, voy a crear en este momento. Y para que se den de cuenta de qué estoy hablando, ¿no? Para que no digan de qué está hablando, ¿no? Entonces, en este momento yo tengo el texto, ¿sí? Voy a agrandar un poco para que puedan ver mejor. Voy a poner un tamaño de letra un poco más. Voy a poner en Times y voy a poner un interlineado de 1.5. 1.5. Y aquí les decía, ¿no? Agregar espacio, quitar espacio, ¿no? Agregar espacio después de los párrafos, ¿no? Entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo hacemos nosotros, no? Generalmente hacemos así. Este es el título, ¿no ve? Aquí voy a poner título, ¿sí? Y además esto está en mayúsculas y centrado, así, ¿no ven? Así lo hacemos, ¿no? Ahora, el siguiente nivel, que sería nivel 2, ¿no? Empezamos ya normal, pero esto va a ser 1.1, punto, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, esto, digamos, es nivel 2, ¿sí? Ahora, esto va a ser el nivel 3, ¿no? Ya, entonces, generalmente lo ponemos así, ¿no? Entonces, esto es nivel 3. Esto va a ser el nivel 4. ¿Sí? Entonces, generalmente es así, ¿no? Ya está. Y ahí podemos llegar hasta el nivel 5, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos estos niveles para el tema de los subtítulos. Sin embargo, APA utiliza otro sistema para el tema de los encabezados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo veo un trabajo de esta característica y no tengo idea, ¿no? No voy a saber cuál es primero tal vez voy a saber, ¿no? Pero no voy a poder identificar fácilmente cuál es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto nivel, ¿no ve? Sin embargo, van a haber algunos artículos científicos que sí o sí se piden estilo APA, ¿no? De esta forma. Entonces, como conocimiento general, importante, ¿no? Y si en algún momento se presentan con algún artículo científico en alguna revista indexada y les piden en APA, también ya saben como referencia esta información y lo van a poder desarrollar sin ninguna dificultad. Muy bien. Seguimos y luego entramos con preguntas, ¿sí? Tema de lo que es los signos de puntuación, importante, ¿no? Sabemos, conocemos, ¿sí? Sin embargo, en algunas veces es importante saber utilizar en citas y lo que son las referencias. Por ejemplo, en citas utilizamos los paréntesis para mencionar o indicar los datos de la fuente, ¿no? Utilizamos los corchetes, por ejemplo, para identificar, por ejemplo, errores o argumentaciones, ¿no?
utilizamos las comillas para las citas textuales, ¿no? Entonces, algunos signos de puntuación que utilizamos en citas como en referencias, ¿no? Que poco a poco también vamos a ir conociendo. O sea, el uso, ¿no? Porque como signo de puntuación ya conocen todos ustedes, ¿sí? Ahí están los signos de puntuación. También tenemos lo que son las abreviaturas, por ejemplo, ¿no? En una cita sí o sí debe estar el año, ¿no? Pero muchas veces ustedes se van a encontrar con fuentes que no cuentan con este dato. Entonces, ¿qué información colocan, no? Ah, debo colocar lo que sería la abreviación de sin fecha, ¿no? ¿Cómo se coloca? Ahí está, ¿no? Sin fecha. S.F. ¿Sí? Esa es la forma de abreviar, ¿no? O, por ejemplo, hay algunos libros, ¿no? Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta edición, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces son algunas abreviaciones o de página, ¿no? Página simple, página doble, pag también es página, ¿sí? Posteriormente igual vamos a ir conociendo poco a poco, ¿ya? Entonces, estos son algunas abreviaciones que vamos a utilizar. Bien, con eso terminamos esta primera parte. Ahora sí me gustaría que puedan preguntar antes de pasar al siguiente. ¿Tienen alguna consulta, duda de todo lo que hemos visto? Sí, yo tengo una duda. Lo que usted acaba de explicar, Román, lo vamos a tener nosotros, ¿no? Claro que sí, todas las diapositivas que estamos presentando van a tener y en el libro van a tener de forma ampliada toda esta información, ¿ya? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta respecto a lo que hemos visto? Profesor, buenas noches. Una consulta. No sé si podría volver a repetir sobre los niveles, ¿no? El uno, el 2, el 3, el 4, ¿no? O sea, ¿cuándo se Ah, ya, utiliza? según APA, ¿no ve? Exactamente, sí. Ya, deme un segundo. Ahora sí. Entonces, estos son los niveles. Ahí está, ¿no? Logran ver, ¿verdad? A ver, estoy con dos ordenadores hoy día. Ya. Ahora sí. Entonces, este es el nivel 1, que sería básicamente el título o el capítulo, si quieren, nivel 1. Nivel 2, alineado a la izquierda en negrita. Y el siguiente texto empieza en otro párrafo, normal, ¿no? Nivel 3, exactamente lo mismo que el 2, solamente que en cursiva, ¿ya? En cursiva. El nivel 4 empieza ya, o el encabezado está en el mismo párrafo, ¿ya? Por lo tanto, ya tiene sangría, ¿no? Está en negrita, termina en punto y el texto empieza en el mismo párrafo, ¿sí? Y finalmente el último nivel, que sería el 5, exactamente que el nivel 4, solamente que en cursiva, ¿ya? Entonces, APA nos recomienda utilizar estos 5 niveles, ¿ya? Y generalmente en nuestro medio llegamos al tercer nivel, ¿no? Podemos llegar a un quinto nivel, sin embargo, la información se fragmenta mucho, ¿sí? Entonces, no es recomendable, o al menos esa recomendación es recibida por varios docentes, ¿no? Mis docentes, entonces, eh, pueden llegar hasta el nivel 4, tal vez, ¿no? Pero 5, 6, o sea, ya fragmentan mucho la información, entonces no es recomendable, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿se podría volver a tener el ejemplo que mencionó? ¿Cómo no entiende? O el ejemplo que vio, que hace rato mencionó sobre los niveles, o lo vamos a ver después, eso, al momento de la práctica. Eh, ¿Se refiere a lo que hemos mostrado en Word? ¿A Sí, esto? exactamente, exactamente. ¿Ya? Esto es lo que utilizamos en nuestro medio, ¿no ve? Claro, esto no es APA, ¿no? El APA es lo que acabo de mostrarles, pero nosotros utilizamos este formato de presentación, ¿no? Entonces, digamos, esto es, no sé, capítulo tantos, esto es marco teórico, digamos, ¿no? Entonces, es la variable, las dimensiones, indicadores. Aquí nuevamente volvemos al nivel 2, ¿ve? ¿Sí? Cualquier trabajo generalmente lo hacemos de esta forma, ¿sí?
no es APA, solamente le estaba haciendo una comparación de lo que utilizamos nosotros y lo que dice APA, nada más. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Bien, entonces ya hemos visto la parte teórica, ahora nos centramos a la parte práctica, ¿ya? Vamos a empezar con lo que es cita bibliográfica, ¿ya? Cita bibliográfica. Esta es la parte más importante de lo que es APA. Esto es lo que realmente utilizamos nosotros a la hora de realizar un trabajo académico, ¿sí? Entonces, tenemos cita bibliográfica. ¿Qué es una cita bibliográfica? Una cita bibliográfica son transcripciones parciales. Ahora, algo importante, ¿no? Nosotros cuando hacemos un trabajo cualquiera, generalmente acudimos a alguna fuente, ¿no ve? Entonces, cuando decimos fuente, hacemos referencia a cualquier material bibliográfico, ¿ya? Entonces, tengan presente eso, ¿no? Una fuente puede ser un libro, puede ser un artículo, un periódico, una página web, un PDF, un blog, un post de Facebook, un post o un tweet, un video de YouTube, un podcast, puede ser un software, puede ser una grabación, puede ser una entrevista, puede ser, a ver, una comunicación personal, un mensaje de chat, un mensaje de correo, apuntes de clase, ¿qué más puede ser? Todo eso se considera como fuente, ¿ya? Fuente. Entonces nosotros hacemos un trabajo, necesariamente consultamos alguna fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros consultamos estas fuentes, ¿no? Muchas veces lo podemos extraer exactamente lo que dice en esa fuente, ¿ya? O simplemente nosotros podemos leer, captamos o sacamos la idea central y en base a eso copiamos. ¿Me dejo entender? Ambos es cita bibliográfica, ¿ya? Entonces, por eso decimos transcripciones parciales, ¿no? De un texto de referencia, ¿ya? ¿Me dejé entender? A ver, en este momento no tengo a la mano libros. Vamos a bajar un poco cuantos. Entonces, ahora, en este momento ya tengo dos libros, ¿sí? Entonces, imaginemos, ¿no? Estoy agarrando este libro y me pareció súper interesante y está acorde a lo que yo voy a, o lo que estoy haciendo, ¿no? Todo este párrafo, ¿no? Todo este párrafo, no se ve muy bien. A ver, un párrafo voy a buscar que se pueda, que pueda estar bien legible. Ya, digamos aquí, ¿no? Ahí sí se ve, ¿no? Entonces, todo este párrafo yo voy a copiar, ¿ya? Porque está acorde a lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, estoy transcribiendo tal cual. Eso se considera como una cita bibliográfica, ¿ya? Y al final, digamos, he encontrado esta tabla muy interesante, ¿no? Tiene toda la información que yo necesitaba. Pero como es tabla, no voy a copiar la tabla, sino yo voy a transcribir esta tabla con mis propias palabras, o sea, voy a interpretar esta tabla, ¿no? Entonces, eso es una cita parafraseada, eso se llama parafraseo, ¿ya? O puede ser que haya leído todo este libro, ¿no? He leído de tapa a tapa, he sacado mis propias conclusiones o he agarrado algunas ideas centrales, en base a eso he redactado, pero con mis propias palabras, pero la idea sigue siendo de esta fuente. Eso se llama cita parafraseada. Ya sea cita textual, cuando copio, o cuando parafraseo, se consideran cita bibliográfica. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Buenas noches. Sí, adelante. Una consulta en cuestión de las fuentes.
¿Es igual las fuentes primarias, secundarias? ¿Cuáles serían las fuentes primarias? ¿Cuáles las fuentes secundarias? Y, y es igual la cita que se hace, no sin ningún tipo de diferencia. Eso quería preguntar. Gracias. Ya, muy bien, muy buena pregunta, ¿ya? Generalmente las fuentes secundarias son, por ejemplo, libros, ¿no? Una página web, toda aquella información que ya está disponible. Eso es cita secundaria, o perdón, fuente secundaria, ¿ya? Y fuente primaria es cuando nosotros obtenemos información de primera mano, ¿sí? ¿Cuál sería, por ejemplo, una información primaria? Sería una entrevista, una encuesta, pero nosotros lo hacemos, ¿sí? Eso es fuente primaria, ¿ya? Ahora, respecto a su pregunta, si las citas son exactamente iguales o no, ¿ya? En tema de lo que son las fuentes secundarias es exactamente igual, todos, ¿sí? Ya sea un libro, una revista, una página web, un video, ¿no? Con algunas pequeñas diferencias. Pero cuando es de fuente primaria, por ejemplo, una entrevista, es diferente, tiene un formato propio, ¿ya? No es igual, ¿ya? Vamos a aprender, no se preocupen, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido que es una cita bibliográfica? Una pregunta, profesor. Licenciado, Sí, adelante. en relación a la cantidad de... Ya. Hola. En relación a la cantidad de En citas. relación a la cita de citas, No le cita de entiendo. citas, Ah, ya, se llama la cita cita de citas. A secundaria. ver, Se llama. citamos un libro, cita secundaria. En cantidad, ¿cuántos puede estar en un documento? Ya, Bueno, en un artículo, digamos. ya. En lo posible, cuando son citas secundarias. Ejemplo, ¿no? A ver, voy a buscar aquí una cita. En este momento. Ah, aquí está. Aquí exactamente esto es una cita que hace del señor, o es de EMAPA, ¿no? ¿Sí? De EMAPA. Esto es una cita de EMAPA. Ya hace referencia a EMAPA. Está hecho en Vancouver, ¿ya? Justo exactamente yo quiero esta información copiar a mi trabajo. Eso es cita secundaria, ¿ya? Entonces, esto a la vez cita a otro, ¿no? Lo más adecuado sería que yo busque, como aquí me está dando información, ahora si está en APA, me voy a poder encontrar en referencia, en bibliografía, ¿no? Entonces, lo más ideal sería que busque yo la fuente original, es decir, de mapa, ¿no? Aquí me da una página web, entonces fácilmente puedo encontrar. Entonces, mejor hago cita exactamente de la fuente original. Eso sería lo más ideal, ¿ya? Pero muchas veces, principalmente cuando son libros, ¿no? No se puede acceder, ¿ya? Lo que buscas no encuentras, y si encuentras, encuentras en, no sé, en alguna página, y para tener el libro tienes que pagar, no sé, $100. Entonces, en esas circunstancias sí puedes utilizar la cita secundaria. Pero ¿cómo se hace una cita secundaria? Que también vamos a aprender, pero les adelanto un poco, ¿no? Como este autor está citando a otro, entonces yo lo cito a la fuente primaria o a la fuente principal, ¿sí? A la fuente original, diré en pocas palabras, ¿no? Y también voy a citar a esto. A los dos trabajos voy a citar, voy a referenciar, ¿sí? Pero en bibliografía, en referencias, solamente voy a colocar datos de este texto y no de la fuente principal. ¿Por qué? Porque yo estoy consultando esto y no el otro. ¿Ya? Les aclaro más cuando estemos viendo esa parte en citas secundarias. Ahora, lo que dice es cuántas citas puede tener. No hay una cantidad máxima ni mínima. Depende de las características del trabajo, ¿no? Entonces, si estás haciendo un artículo científico, seguramente será pocos, ¿no? Y si estás haciendo un trabajo de doctorado, seguramente serán muchos. O sea, no hay, eso sí te puedo decir, cantidades
máximas, digamos, por ejemplo, del marco teórico, donde principalmente se utilizan las citas, ¿no? Entonces, en una tesis posgrado debería de ser máximo 35 páginas, ¿sí? Eso sí te puedo decir. De todo eso, obviamente no va a ser todo cita, o sea, tiene que haber tu aporte, o sea, no es cuestión de copiar y ya, ¿no? En un momento cuando estemos desarrollando las citas, les diré cuántas palabras se puede citar textualmente, todo eso les voy a explicar, ¿listo? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Alguien está levantando. Luis Gutiérrez, ¿cuál es su pregunta? Sí, nuevamente, profe. Si es que yo busco en el internet y encuentro un texto, eh, ¿tengo que citarlo como fuente de internet o como como si fuese un libro físico? Si encuentro un libro del texto y lo descargo, entonces lo cito como fuentes de internet o como un libro así físico que tenemos en casa. Ya, como fuente de internet, ¿sí? Porque ahí estás obteniendo esa información o ese texto, ¿sí? Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de entrar? Profe, yo, Sí, Belén, adelante. respecto a a la cita bibliográfica, cuando va la cita textual, va entre comillas y en cursiva, y cuando va la cita en parafraseo, ¿es igual entre comillas o cursiva o no cambia el estilo en la escritura? Ya, ahorita vamos a ver, nos estamos adelantando, solamente de esta parte, ¿no? O sea, si se ha entendido cita bibliográfico o no. ¿Ya? Ahorita vamos a entrar a estos detalles, no se preocupen, ¿ya? Ya vamos a ver. Bien, entonces ya saben qué es una cita bibliográfica, ¿ya? Entonces la cita bibliográfica es transcripción parcial, puede ser de forma textual o puede ser de forma parafraseada. Cualquiera de los dos es considerado como cita bibliográfica, ¿ya? Bien, ahora ya sabemos qué es una cita una cita bibliográfica. Entonces, en base a esa definición, lo dividimos en dos, ¿no? Entonces, cita bibliográfica puede ser textual o puede ser parafraseada. A esto también se conoce, cuando es textual se dice directa, o cuando es parafraseada se conoce como indirecta, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí, no ven? A ver, Fátima, ¿se Sí, entiende? sí, 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 sí. Julio, ok, gracias Julio. Belén, ¿se entiende? Sí, Muy bien. Ahora nos vamos a enfocar, nos vamos a olvidar de parafraseada. Ya al final vamos a aprender, o sea, al final de esta clase o mañana vamos a aprender y eso es fácil, ¿ya? Vamos a aprender esto primero, cita textual. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok, Muy bien. Ahora, antes de entrar, les diré, tanto para la cita textual o parafraseada, hay dos formas de hacer, ¿ya? Anótense. Se conoce como sistema parentético cuando todos los datos del autor están dentro del paréntesis, ¿ya? Eso se llama sistema parentético. Y el otro es el sistema narrativo, cuando destacamos, resaltamos al autor, ¿ya? Entonces, el apellido, los datos del autor salen fuera del paréntesis y en paréntesis solamente queda el año y número de páginas, si fuera textual. Ya, luego, posteriormente, vamos a estar conociendo esos detalles. Pero tengan claro que se puede hacer de dos formas, tanto directa como indirecta, es decir, tanto textual como parafraseada. Ya, en un momento en el ejemplo, ahora tal vez que como no, seguramente ya se están mareando, ¿sí? Ahora vamos a ver esta cita textual, ¿ya? Y luego poco a poco ya se van a estar familiarizando. La cita textual, ya sabemos, es la transcripción exacta de una fuente cualquiera. Que hemos dicho que es una fuente, puede ser un libro, una revista, una página web, un video, una canción, un podcast, o sea, cualquier fuente, de cualquier fuente nosotros podemos obtener información. Y lo transcribo, copio exactamente, no cambio nada, ¿ya?
esa copia debe ser oración completa, ¿ya? Yo no puedo copiar media oración, no puedo cortar en cualquier lugar, sino en punto seguido, punto aparte, yo puedo, ¿no? Cortar, ¿ya? Luego vamos a ver las omisiones también, pero por el momento nos aprenderemos de esa forma, ¿ya? Puede ser solamente una oración, puede ser todo un párrafo o varios párrafos, ¿ya? Eso es cita textual. ¿Se entiende que es una cita textual? Belén, ¿se entiende que es una cita textual? Sí, Fátima, ¿se entiende? Sí, se entiende, se entiende. Fernando. Fernando José Huasco, ¿se entiende que es una cita textual? ¿No está Fernando? Gonzalo Velasco, ¿está bien? ¿Se entiende? ¿Alguien no ha entendido? Mejor pregunto de esa forma, ¿no? Se entiende, profe, se entiende. Muy bien. Entonces, denme un segundito, voy a tomar lista. Ya tengo la lista. Muy bien. Entonces, ya sabemos que es cita textual. Ahora, acabo de decir exactamente, ¿no? Puedo copiar solamente una oración, un párrafo o varios párrafos. Ah, entonces, ¿cómo puede ser una cita textual? Puede ser una cita corta o puede ser una cita larga. ¿Ya? Entonces, la cita textual, estoy hablando de cita textual, se subdivide en dos formas o se hace de dos formas. Cita corta y cita larga. Ahora, ¿cómo sé si es larga o corta? Ah, contamos las palabras que copiamos. Si mi cita textual es hasta 40 palabras, se considera como cita corta. Y si mi cita es más de 40 palabras, es cita larga. ¿Sí ha entendido eso? ¿Alguna pregunta? No, ¿Entiende? Sí, muy bien. Entonces, ahora el Word nos permite contar palabras, ¿no? Entonces, es mucho más fácil ahora hacer los trabajos, ¿no? Antes seguramente con máquina escribían y tenían que estar contando palabras previamente antes de copiar, ¿no? Ahora no, en Word nos hace ese trabajo. Entonces, no hay por qué preocuparse, ¿sí? Entonces, cita textual de dos formas, dependiendo de la cantidad de palabras. Ahora, explicaré un poco, ¿sí? La cita corta, que es hasta 40 palabras, solamente, perdón, debo realizar en el mismo párrafo. Por ejemplo, aquí esta presentación es un párrafo, ¿verdad? Un párrafo. Entonces, cita textual puedo hacer en el mismo párrafo, ¿ya? Cuando es menor a 40 palabras. Pero si es mayor a 40 palabras, debe ir en un bloque aparte, en un párrafo aparte. ¿Me dejo entender? Entonces ya tienen características diferentes. Ambos siguen siendo citas textuales, pero en función a la cantidad de palabras ya son diferentes. ¿Quedó claro? sí, ¿Está profe, bien? quedó claro. Sí, Muy bien. Otro dato más importante. Una cita textual de una fuente, de uno, estoy diciendo, de uno. O sea, podemos citar varias fuentes, ¿verdad? Pero si fuera una cita textual, ¿alguien quiere preguntar? René creo que está queriendo preguntar, pero no se escucha. Así muy lento, en versión lenta algo, pero no se escucha. ¿Sí? A ver, ubícate mejor en un lugar, tal vez es la señal, y vuelves a preguntar, ¿ya? Entonces, si fuera una cita textual, ¿no? O perdón, de una fuente cualquiera, ¿sí? Máximo, puedo citar
hasta 800 palabras. ¿Me dejo entender? Alguien está preguntando, pero no se escucha muy bien. No se escucha. Ya, vamos a seguir. Ya. Pregunta. Denme un segundo. Mi máquina está apagando la batería. Ya. Ahora sí. Entonces, de una fuente solamente puedo citar hasta 800 palabras y eso es sumatoria, ¿ya? Entonces, digamos, en una parte puedo citar 20 palabras, ¿no? En otra parte, digamos, 100, ya son 120. Más adelante cito otro, 200, digamos, ¿no? Ya son 320 palabras, ¿no ve? Sumatoria. Entonces, de una fuente solamente hasta 800 palabras, ¿no? Entonces, digamos, de esto puedo citar 800, de esto puedo citar 800, ya son 1600 palabras, ¿no? Me dejo entender, ¿no ve? Obviamente no vamos a llegar, o sea, serían casos extremos en los cuales vamos a llegar hasta 800 palabras, ¿no? ¿Se ha entendido eso de la cantidad de palabras que puedo citar textualmente? Sí. Muy bien, excelente. ¿Ya? Ahora sí entramos específicamente en cita textual corta, ¿ya? Cuando es menor a 40 palabras. Esta cita se hace dentro del mismo párrafo, ¿correcto? Ahora sí, lo que preguntaba Belén, ¿ya? La cita textual tiene las siguientes características, es decir, la cita corta, menor a 40 palabras, tiene las siguientes características. El texto citado en comillas, inicia con comillas, termina en comillas, ¿ya? Necesitamos el apellido del autor, el año de publicación y el número de página. 3 elementos de la fuente. Nada más, ¿ya? Ahora, el número o número de página puede haber alguna pequeña variación dependiendo del tipo de fuente. Por ejemplo, les pregunto, ¿una página web tiene número de página? ¿Sí o no? No. Entonces colocamos número de párrafo. ¿Un video tiene número de página? ¿Sí o no? No. Entonces colocamos ¿qué? Marcador del tiempo. Listo. Ya hemos dado la solución. ¿Sí? Ahora aquí en ningún momento estoy diciendo en cursiva, en negrita, nada. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta de estas características de una cita textual? ¿Alguien? ¿Se entiende exactamente? Sí, sí se entiende. Muy bien. Entonces, solamente de esta forma vamos a utilizar. Ahora, la pregunta del millón que siempre me hacen. Ahora, ¿cómo hago si fuera una página web? ¿Cómo hago si fuera un PDF? ¿Cómo hago si fuera un tweet? ¿O cómo hago si fuera uno de Facebook? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Para todo tipo de fuente, secundaria, en todo caso, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Un favor, profe, un favor, ¿podría volver a repetir lo de la página web y lo del video para tenerlo Ya, otra vez vamos a claro? hacer la práctica, no se preocupen. Entonces, solamente me refería al número de página. Entonces, por ejemplo, un libro, todos los libros, o la mayoría de los libros tienen número de página, ¿no ven? Entonces, digamos, ¿qué copié este párrafo? ¿En qué página está? 34. Listo, no tengo problema. Pero si fuera una página web, un blog, lo que sea, un tweet, un mensaje, un post, digamos, de Facebook, no tiene pues número de página, ¿no ve? Entonces colocamos el número de párrafo, ¿ya? El número de párrafo, ¿sí? En ese caso. Ahora, un video, ¿no? De YouTube, digamos, un video. Estamos mirando y exactamente queremos copiar una de las frases o varias frases o un texto, digamos, largo. No tiene número de página, no tiene número de párrafo. Entonces coloco marcador de tiempo. ¿Ya?
Entonces, eso vamos a aprender más adelante, ¿sí? Pero en esos casos puede haber una excepción esto, ¿no? El número de página, ¿no? Ahora, en año, ya sabemos, ¿no? Muchas veces algunos libros no tienen año, o página, blog, página web, un blog, no tienen año, ¿no ve? Entonces, ¿qué colocamos? Hace un momento hemos dicho, cuando hemos visto abreviaciones, ¿qué colocamos? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo hemos dicho que se coloca sin fecha? S.F. Exactamente, eso. Entonces, si no tiene año, no hay que omitir, hay que colocar esa abreviación, ¿ya? Ahora, en caso del apellido del autor, ¿no? También hay algunas excepciones. Por ejemplo, ¿no? Este libro, digamos que es de Román Pairumani, ¿ya? Y este libro es de Juan Pairumani. Y si solamente coloco Pairumani 2020, página 5, y más abajo de este otro libro, Pairumani también, ¿el lector qué va a pensar? ¿Es el mismo autor o son autores diferentes? El mismo autor. El mismo autor. Entonces, no tengo la opción de estar explicando al lector, este primero corresponde a este y esto a otro. No tengo esa opción. Entonces, ahí se colocan las iniciales de nombre. ¿Ya? O en algunos casos, ¿no? Mira, mírenme. Esto, digamos, es mi libro de enero 2021 y este de mayo 2021. Son dos libros diferentes. Si coloco Pairumani 2021, página no sé tantos, ¿no? Ahora, este otro libro, igual Pairumani, no sé, 2021, página tantos. ¿Qué va a pensar el lector? ¿Que es el mismo libro o son libros diferentes? Obviamente van a pensar que es el mismo libro, ¿no? Entonces, ahí se coloca, hay que diferenciar en tema del año, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir viendo también. Ahora, en Profe, algunos casos puede haber otros pequeños detalles, ¿no? Ahora, en tema de apellido del autor también, por ejemplo, hay algunas fuentes que no son autores de personas naturales, es decir, no es una persona que escribe con nombre y apellido, sino es una institución, Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Educación, ¿ve? Entonces, a eso se llama autor corporativo. Entonces, en vez del apellido se coloca el apellido completo. Ahora hay algunas fuentes que no tienen autor en ningún lado, ni siquiera dice anónimo, nada. En esos casos, en vez del apellido, reemplazamos por el título. ¿Ya? Ya vamos a ir viendo eso, pero por el momento veremos de forma general estos 4 elementos. No sé si tiene alguna pregunta. Y si cuando es de varios autores, ¿qué se pone? Ah, ya, cuando son de varios autores, ¿no? En una cita solamente se coloca hasta 2 autores, ¿ya? Si fueran 3 autores en adelante, solamente al primer autor, ¿ya? Pero en referencias, es decir, en bibliografía, se puede colocar ahora hasta 20 autores. Antes solamente era en la sexta, era solamente hasta 7 autores, ¿ya? Ya vamos a ir conociendo también eso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? sí, profe, por favor, quería que repita o explique tal vez esa parte donde hay algunas páginas donde no tiene autor. Entonces, ¿qué se pondría? O en algunos textos, por ejemplo, de la Constitución Política del Estado, así, ¿qué se pone en vez de autor? Ya. Cuando son libros o PDFs, páginas web, blogs y no tiene autor, se coloca el título en vez del autor, el título, ¿ya? Ahora, en tema de normativas, leyes, se coloca el nombre de la ley. Entonces coloco Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Coloco Ley de Medio Ambiente 1333. Coloco Ley General de Turismo Bolivia Te Espera 292. Así, nombre completa de la normativa. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Y en qué momento, bueno, yo leí varios libros, hay un momento en que ponen et al. Ah, ya. Por eso, eso es cuando son
varios autores. Por eso te decía hace un momento, cuando es un autor no hay problema, ¿no ve? Si la fuente, digamos, este libro tiene 2 autores, en todas las citas menciono a los 2, ¿ya? Ahora, digamos, esta fuente tiene 4 autores. Entonces, si tiene 3, 4, 5 más, solamente menciono al primero, después seguido de et al. Et al está en latín, significa y otros significa. ¿Ya? Ya vamos a Gracias. ir viendo eso en los ejemplos, ¿ya? Profe, Y- una Sí. consulta. En las citas, en un mismo capítulo o en una misma página, supongamos que estoy citando al mismo autor, al mismo texto, en unas 3, 4 veces. Entonces, ¿es válido hasta cuántas veces se puede citar en un mismo capítulo o en un mismo subtítulo o página? ¿Y qué es lo que se pone? No hay ninguna regla, ¿ya? Puedes citar las veces que quieras en el mismo página, ¿sí? Pero en todas tienes que mencionar todos los datos que estamos indicando ahora, ¿sí? Ahora, en Vancouver, por ejemplo, se pone el IBIT o el IBIDEM, ¿no ven? Esto es Sí, APA. Aquí no se coloca eso. Se coloca todos los datos en todas las citas. ¿Ya? ¿Queda claro? sí, 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 está muy bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de ver el ejemplo? ¿No? Muy bien. Entonces, ahora vemos, ¿no? Ya sabemos 4 elementos en una cita corta, en el mismo párrafo. Veamos ejemplos. Ejemplo 1. ¿Se acuerdan? Al principio les he dicho, ¿no? De forma parentética o de forma narrativa, ¿no ven? Este ejemplo es de forma narrativa. Narrativa es cuando destacamos al autor. Ahora siempre me preguntan, ¿y cuándo sé que debe ser narrativa o parentética? Eso ya es criterio de la persona que lo redacta. ¿En qué circunstancias se recomienda resaltar al autor? Cuando el autor es importante, es destacado en el área, ¿sí? Cuando el autor es un X, nadie lo conoce, entonces lo hacemos de forma parentética. ¿Queda claro? Entonces, ahora vamos a reconocer los 4 elementos, ¿sí? Ahí está el apellido del autor y cuando resalto puedo colocar nombre más aquí, ¿ya? Por ejemplo, yo les hago un ejemplo, ¿no? Digamos, según Hernández, ¿saben qué es Hernández? Hay varios Sampier, Hernández, seguro, ¿no? Sampier, ¿Ya? Entonces, tal vez algunos van a dudar, Hernández, ¿quién será? ¿No? ¿No? Pero si yo digo, según Roberto Hernández Sampieri, otra cosa, ¿no ve? Entonces, aquí puedo colocar, cuando es resalto al autor, puedo colocar datos completos del autor. ¿Ya? Por eso estoy resaltando, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, estoy destacando al autor, por lo tanto, el autor está fuera del paréntesis. Y aquí en el paréntesis solamente me queda el año y el número de página. Incluso este número de página yo podría traer aquí después de las comillas. Aquí solamente dejar el año, ¿sí? Estoy haciendo de esta forma porque lo vamos a hacer en Word y lo automatiza de esta forma. Por eso estoy presentando de esta forma, ¿ya? Ahí está, apellido, año, número de página y el texto citado inicia aquí y termina aquí. No está en negrita, no está en cursiva, nada. Esto es una cita textual corta, pero esto es narrativa. El mismo ejemplo, miren, se llama inteligencia ciega, ahí está, inicia aquí la cita, termina aquí, entre paréntesis, apellido, coma, año, coma, número de página. Punto seguido, ¿no? Seguimos en el mismo párrafo. Esto es la cita parentética. ¿Por qué? Porque los datos del autor están en el mismo párrafo, ¿no? Están en el párrafo, perdón, en paréntesis, me estoy equivocando, están en paréntesis.
¿En qué circunstancias se hace de esta forma? Cuando este autor no es relevante, no es importante, ¿ya? Se hace narrativa cuando el autor destaca en el área. En ese momento se destaca. Por ejemplo, de marketing, ¿no? ¿Quién es el autor más famoso, digamos, en marketing? Kotler, podría ser, ¿no ve? Según Kotler, tal como afirma Kotler, ¿no ve? Ah, entonces van a decir el jurado, el lector, había leído a Kotler, ¿no? ¿Sí? Porque es una eminencia en marketing, ¿no? Pero si yo digo, no sé, van a disculpar no, mejor digo mi apellido, ¿no? Según Pairumani, y en marketing, ¿quién le conoce? Nadie, ¿no ve? Entonces no tengo por qué destacarle, ¿no ve? Entonces, si Pairumani ha escrito un buen libro, ¿no? Entonces, lo hago de esta forma, ¿no? Pairumani 2020, página tantos, ¿no ve? No es importante el autor, sino el texto que estoy citando. ¿Queda claro alguna pregunta? No, queda claro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para mañana ustedes van a elaborar dos ejemplos, ¿sí? Una de forma narrativa y otra de forma parentética. Y al grupo van a compartir, ¿ya? Al grupo de WhatsApp. ¿Está bien? ¿Se entiende Una la consulta, dinámica? profe. Sí, adelante. Aquí en su diapositiva donde dice según Morin y está ahí los datos, año, página, eh, eh, eso en algunas universidades o algunos que revisan los trabajos indican que se tiene que uniformar. No sé si es correcto eso, porque, por ejemplo, usted destaca así, o sea, el autor, los datos y después la cita. Y en otra cita puede estar idéntico a esto, pero el paréntesis al final del párrafo, al final de las comillas. ¿Se refiere a Entonces, esto? es adecuado, parecido a esto. Entonces, ¿es adecuado uniformar o no? No le entendí bien la pregunta, pero más o menos sé a qué hace referencia, ¿sí? Entonces, a ver, voy a compartir un documento Word donde tengo. Ya, aquí están viendo un documento Word, ¿no? Un pequeñito. Ya. Entonces, ya, digamos, ¿no? Aquí. Entonces, empiezo con mi cita, ¿ya? Abro comillas, ¿no? Y hago mi cita. Digamos que es hasta ahí. Cierro comillas y pongo apellido, año y número de página. ¿Sí? Digamos 34, ¿no? Punto seguido y continúo, ¿no? Ya está. Hasta ahí, digamos, termina mi párrafo. ¿Ya? Eso es sistema parentético, ¿no ven? Ahora voy a hacer otro, ¿no? Así. Tal como afirma Quispe 2020, página 56. Abro comillas. Digamos que es hasta ahí, ¿no? Aquí punto seguido, digamos. Listo, digamos hasta ahí. ¿Ya? Ahora, lo que más o menos hace referencia a ustedes a esto, ¿no? O sea, Sí, de más o menos ahí uniformar esto, dice, ¿no? o sea, uniforme, todo las CITs, el año tiene que estar al final de las comillas, dice. Algunos revisores, ¿no? ¿No se refiere a esto? No, o sea, uniformar, o sea, que todas donde están los paréntesis, donde están los datos, tiene que estar al final de las comillas, indica. Ah, ya. Eso es incoherencia, ¿ya? No puede ser así.
A no ser que yo en esta parte a Pairumani le hago de forma parentética y aquí a Pairumani también de forma narrativa. Eso sí no está lógicamente bien. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no lo estoy destacando y aquí por qué sí? ¿No ve? Entonces a Pairumani lo voy a poner en paréntesis, en otra cita también tendría que poner paréntesis, ¿no ve? Entonces si a un X autor lo voy a destacar, si hago otra cita también tendría que destacar, ¿no ve? Eso sí, lógicamente sería así, pero no hay ninguna regla, no hay nada, no van a encontrar respecto a eso, ¿sí? Ahora, si les dicen, si les piden que uniformen, están equivocados, ¿no? Porque APA como tal, el manual establece que sí se puede resaltar como no se puede resaltar, ¿no ve? Entonces, eso depende, es criterio del quien lo redacta y principalmente tiene que ver con la importancia que tiene el autor o la importancia que tiene el texto que se está citando. ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. Sí, Muy se bien. entiende. Entonces, aquí lo he hecho los dos ejemplos. Ahora, otra pregunta que siempre se me hacen es que ustedes no me han hecho, es número de, o la abreviación de página, ¿ya? Página se abrevia de esta forma, ¿sí? La otra abreviación es cuando son varias páginas. Por ejemplo, mi cita, digamos que estoy haciendo una cita textual, es esta página y abarca hasta otra página, ¿no? Entonces es de 78 al 79. Entonces cuando ocurre eso, entonces la abreviación es pp punto, así. Aquí voy a poner slash, ¿ya? Para que se ubiquen, ¿ya? Esto, ¿no? Cuando es varias páginas, ¿ya? Ahora también es válido esto, cuando es singular, pag, ¿sí? Y cuando es plural, pags. Ahora, aquí sí tienen que uniformar, ¿ya? Entonces, si van a utilizar como abreviación de página esto, en todo el trabajo, la P punto, ¿ya? Y si es plural, PP punto, ¿ya? En todo el trabajo con esto. Si van a utilizar esto, en todo el trabajo esto. Eso sí tienen que uniformar. No voy a hacer que en algún lugar lo abrevian P como página y en otro lugar PAG. ¿Me dejo entender? Eso sí tienen que abreviar. ¿Ya? Cualquiera de las abreviaciones pueden utilizar, pero simplemente uno en todo el trabajo. ¿Ya? Ahora yo utilizo esto porque el sistema automático del Word utiliza esto. ¿Ya? Entonces, si van a hacer manual, entonces pueden utilizar esto. Ahora, si se van a utilizar automatizado, necesariamente van a utilizar esto. ¿Ya? Ahora, tampoco los tutores no les puede decir, no, tienen que utilizarme sí o sí esto. O sea, tampoco, eso sería igual incoherencia. O sea, está aceptado como abreviación de página esto o esto. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Sí, queda claro. Sí, una consultita. En el caso del ejemplo que usted hizo en este momento, el anterior también, formato, vi que ponía al finalizar los 3 puntos. ¿Qué significaría eso? ¿O es que debe ser así como lo está pintando ahí en el... ¿Se refiere a esto, a la diapositiva, a esto, a estos 3 puntos? Sí, exactamente, esos 3 puntos. Ah, ya. Esto no tiene nada que ver con APA, ¿no? Solamente con esto estoy mostrando de que aquí continúa el texto. ¿Ya? Ok, excelente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido perfectamente? Profe, creo los 3 puntitos también se utiliza cuando estás citando una partecita, una oración, y del mismo párrafo otra oración, pero más abajo, y hay texto que no es relevante, entonces creo que se le corta con 3 puntos, ¿verdad? Ya, eso es omisión, ¿ya? Mañana vamos a aprender eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es digamos, esto es una oración, ¿ya? Y esta parte, estas dos palabras no me sirven, no me ayudan. Entonces, borro, entonces pongo 3 puntos suspensivos. Eso significa que hay
omisión en esta parte, ¿no? De la fuente original. ¿Ya? Ahora hay otra forma, ¿no? Por ejemplo, estos son 2 párrafos. Y mi cita, digamos, esto es lo que estoy consultando. Mi cita empieza aquí y termina aquí. ¿Ya? Esto, digamos, voy a resaltar. Un segundo. Esto voy a citar. Pero justo de aquí, de aquí hasta aquí, no me sirve. Igual voy a omitir. O puede ser de 2 oraciones que puedo omitir de esta forma. Esto voy a omitir. Ah, entonces estoy omitiendo 2 párrafos. O sea, texto que equivale a 2 párrafos. Entonces, ahí se coloca 4 puntos. Ya, mañana les explicaré cómo, ¿no? Ahora, las omisiones no pueden ser al principio ni al final, siempre al medio. ¿Ya? Mañana aprendemos con mayor detalle eso. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Muy bien, entonces, recuerden la actividad para el día de mañana. 2 ejemplos, ¿sí? Ejemplos, obviamente, uno es cita textual, ambos cortas, pero narrativa. Y 2, cita textual parentética. ¿Ya? Y lo comparten en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? ¿Ya? Hasta antes de iniciar la clase. ¿Ya? Es decir, hasta las 19:59 pueden compartir. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Se entiende? O si pueden ahora mismo, ¿no? Ok. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana a las 20 horas, ¿ya? Por favor, puntuales, así abarcamos un poco más. Y también recordarles a los que no han mandado la fotografía del pago, háganlo, ¿ya? Manden a los administradores del grupo oficial, ¿ya? Profe, una consulta sobre el respecto. ¿El pago lo podemos hacer en las oficinas y también recoger el texto? Ah, ya. Mañana, miércoles, vamos a estar en La Paz. Todos los miércoles atendemos, ¿ya? Entonces vamos a estar entregando certificados de otros cursos y también vamos a estar entregando libros. Entonces mañana si pueden, vienen. Edificio Germán queda justo al frente de Electropaz. En planta baja es Banco Fortaleza. ¿Ya? Entonces les vamos a entregar el libro. ¿Ya? Ahora, ¿Qué si es que piso no es? pueden mañana, el siguiente miércoles vamos a estar entregando también. ¿Ya? Ahora los del interior, una vez terminado el curso, vamos a enviar por flota. Ya nos estaremos comunicando en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, mañana Disculpe, ¿dónde queda? en el edificio, ¿puedo pagarlo ahí mismo? ¿Correcto? Ya, ¿a partir de qué hora están? 1 a 3 de la tarde. Ya, listo, profe. Entonces, voy a ver cómo hago. Muchas gracias, profe. Listo, muy bien. Nos vemos mañana todos, ¿ya? Hasta mañana. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Listo, profe, hasta Mañana. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana a todos.